Los lunes de Proceso. Periodismo sin concesiones. Pues están ocurriendo situaciones muy importantes en nuestro país que realmente nos debe llevar a la reflexión. En la edición de Proceso fechada el 11 de agosto, el domingo 11 de agosto, que no tuvimos oportunidad de comentarla, pues da en su portada principal una fotografía de Rosario Robles Berlanga, con una cara de realmente pues, de una persona que pues, está siendo enjuiciada. Y en su reportaje principal dice Proceso: el proceso penal que lleva adelante la Fiscalía General de la República contra Rosario Robles es inédito, al menos en dos vertientes, porque la convierte en la primera persona con rango de exsecretaria de Estado en comparecer acusada de corrupción por el desvío de 5,000 millones de pesos y porque, de alguna manera, implicará tarde o temprano a quien fuera su jefe, el expresidente Enrique Peña Nieto. Y en el cuerpo del reportaje le hacen una entrevista al fiscal general de la República, al licenciado Gertz Manero, en donde él dice que los elementos que tienen pueden llegar a desembocar en responsabilidad penal para quien fuera presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Cuando Proceso saca este reportaje, estaba la víspera de la continuación de la audiencia de ley que le estaba llevando a Rosario Robles como imputada por esos delitos. Continuación en donde donde el juez Felipe de Jesús Padilla Padierna iba a vincularla o no a Proceso. El lunes, o más bien el martes en la madrugada, el juez Padilla Padierna vincula a Proceso a Rosario Robles, algo que prácticamente pues todo el mundo esperaba. Lo que fue inesperado para muchos, para la gran mayoría, es de que dentro de la vinculación a Proceso decreta la prisión preventiva. Y esto llamó la atención porque el delito del que se le acusa a Rosario Robles no es uno de los delitos considerado grave. Nosotros como sociedad, nosotros como ciudadanos, sí lo consideramos grave. Desviar del presupuesto de Sedesol, y en su momento de Sedatu, más de 5,000 millones de pesos que son para que impacten socialmente, desviarlos en algo que se ha conocido en los medios periodísticos como la estafa maestra, que es un mecanismo, según lo que ha trascendido, es un mecanismo en el que la Secretaría de Desarrollo Social, a cargo de Rosario Robles, le da presupuesto a algunas universidades, unas del Estado de México, otras de Hidalgo y de otros estados de la República, para que hagan determinadas actividades, ¿sí? Según la investigación, que primero fue una investigación periodística, hay que decirlo, después fue penal. Según la investigación, en realidad fue toda una simulación. Es decir, si la Secretaría a cargo de Rosario Robles enviaba el recurso a las universidades subcontrataban a una o varias empresas, ¿sí? Que según algunos reportajes son empresas fantasma, y en realidad nunca se realizaba el trabajo para el que eran contratados. Eso se le llamó la estafa maestra, un mecanismo, ¿sí? Y poco a poco fue escalando la investigación. Bien, para nosotros como ciudadanos es un delito muy grave, para la justicia no, para la ley no. Y es un delito que en caso de que Rosario Robles sea encontrada culpable, que todavía no se le decreta la culpabilidad, ¿sí? Puede seguir su proceso en libertad, saliendo bajo fianza. Pues bien, el juez del caso, el juez de control que se le llama, la vinculó a Proceso y declaró la prisión. Él dice, va a estar encarcelada 2 meses.
Esto generó muchas suspicacias, incluso en personas que veían adecuado que fuera juzgada Rosario Robles, decían, ¿qué pasó? Es un exceso. Y empezaron a investigar al juez. ¿Sí? Para empezar, se había manejado solamente su primer apellido, Padilla. Se empezó a manejar su segundo apellido, Padierna. El apellido Padierna no es un apellido muy común. Entonces, hay una diputada Padierna, ¿sí? Y averiguaron y resultó que Padierna, la diputada, es la tía Lola. Es Dolores Padierna. ¿Sí? Resultó ser tía de este juez. ¿Y quién es Dolores Padierna? Dolores Padierna es la esposa y compañera política de René Bejarano. ¿Y quién es René Bejarano? René Bejarano es uno de los protagonistas de aquel video que en una emboscada que le tendió el payaso Broso a René Bejarano estaba en una entrevista de televisión, ahí en Televisa, y cuando sale de esa entrevista, creo que estaba con Loret de Mola, le sale el payaso Broso y le dice, oye René, quiero platicar contigo. Y va René y se sienta. Para eso, el payaso Broso le manda a quitar el teléfono celular, lo deja sin celular, ¿sí? Lo sienta y pasa un video. En ese video se ve a una persona con el rostro desvanecido entregándole dinero, que después se supo que eran alrededor de $30,000 a René Bejarano, ¿sí? Hasta después le pusieron el señor de las ligas porque como era mucho billete, parece que eran billetes de $20 o algo así, pidió ligas para podérselo llevar. Pues ahí está, René Bejarano. Yo lo conozco muy bien a René Bejarano, es un tipo inteligente y es un tipo valiente, es un tipo de una pieza, es un político, ¿sí? Es un político valiente, como no hay muchos, ¿sí? Y es un tipo con mucha prestancia, ¿sí? No se arredró. Y le dijo, ese eres tú, le dice el payaso Broso. Ese soy yo, le dijo. Y el que está ahí, que le desvaneciste el rostro, es el empresario Carlos Ahumada. Y sí, dijo, me dio $30,000. Y fue para la campaña. Él es un empresario, como muchos empresarios, apoyan, y empezó a dar una explicación. ¿Quién era René Bejarano en ese marzo, ¿sí?, del 2004? Era asambleísta de la Ciudad de México. Había sido presidente del PRD en la Ciudad de México y en ese momento ya llevaba 3 años que era el secretario particular del jefe de gobierno del Distrito Federal en aquel tiempo. ¿Quién era el jefe de gobierno del Distrito Federal? Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? Y René Bejarano con su grupo, Izquierda Democrática se llamaba su grupo en el PRD, y Dolores Padierna ayudaron a López Obrador en el 99 a ser candidato del PRD y luego ganar las elecciones. Le ganó por menos de 1% a Santiago Krill, candidato del PAN. ¿Quién más le ayudó? Cuauhtémoc Cárdenas, que fue candidato presidencial del PRD. ¿Quién más le ayudó? Quien en ese momento ocupaba la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. ¿Quién era? Rosario Robles, ¿sí? Cuando Cuauhtémoc, que había entrado como jefe de gobierno en el 97, deja la jefatura de gobierno, la interina es Rosario Robles. ¿Ya se conocían Rosario Robles y Andrés Manuel? Sí. Cuando Andrés Manuel decide ser presidente del partido y se lanza su campaña, quien le coordinó la campaña interna en el PRD a Andrés Manuel fue Rosario Robles. Y cuando Andrés Manuel es presidente del PRD de agosto del 96 al 99, Rosario Robles era la secretaria de organización, ¿sí? Y como secretaria de organización hace una derrama económica muy fuerte por órdenes de López Obrador en las Brigadas del Sol para las elecciones del 97. O sea, es una historia de esa naturaleza. Bien, el 2003, ¿sí?, René Bejarano, 2004, marzo de 2004, René Bejarano era el coordinador de coordinadores de López Obrador. Había sido su secretario privado ahí en la jefatura de gobierno. Había dejado ese cargo porque se había ido de asambleísta de la Ciudad de México y había entrado en septiembre del 2003 y estaba operando cosas
para la campaña a la presidencia de la República de Andrés Manuel López Obrador. Los que orquestaron esto, teniendo como eje al payaso Broso, sabían que atacando a René Bejarano, le pegaban en la línea de flotación a López Obrador y sus pretensiones de ser presidente de la República el 2006. Entonces, exhibir a René Bejarano en realidad era exhibir a su jefe en la jefatura de gobierno y a su jefe político, con quien estaba trabajando y operándole cosas en el país. Bejarano traía un esquema de nombrar 5 representantes en todo el país, 1 por circunscripción, y que cada uno de ellos, ¿sí?, trabajara con alrededor de 60 coordinadores distritales y hacer un ejército de 300 coordinadores distritales que ya en el 2004 se estaban preparando para el 2006. Pegarle a René Bejarano en ese momento era pegarle a las aspiraciones de López Obrador. Muy bien. ¿Quién era Carlos Ahumada? Después se supo. El novio de Rosario Robles. ¿Sí? Evidentemente esto trajo un desajuste durísimo, ¿sí? Primero en la familia del propio Bejarano, ¿sí?, porque bueno, se ve exhibido y de ahí para adelante y Andrés Manuel dice: yo no sabía nada, ese dinero no fue para mí, yo no sé, y que enfrente la justicia Bejarano. Y enfrentó la justicia. Después Ahumada salió huyendo hacia Cuba, ¿sí? De allá lo trajeron extraditado, pero antes los cubanos le sacaron toda la sopa, ¿sí? Hicieron como 20 videos que después estaban vendiendo en Tepito de todo lo que dijo Carlos Ahumada, donde implicó a Salinas, donde implicó a Diego Fernández de Ceballos, donde habló de muchas cosas relacionadas con el entorno político. René Bejarano, su esposa Dolores Padierna, siempre supusieron que en esto había tenido que ver Rosario Robles, novia de Carlos Ahumada, ¿sí? Y René Bejarano enfrenta a la justicia, ¿sí? Se va a la cárcel, ¿sí? Va a la cárcel. Le tuvieron mucha consideración. De hecho, la casa de René Bejarano está por ahí en el centro, en la calle de Isabel la Católica. Hasta allá llegó el enviado de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, del Distrito Federal en aquel tiempo, para de ahí llevárselo a la cárcel, ¿sí? Lo pasa amablemente René y le dice: ¿ya desayunó, doctor? No desayunó. Pues yo tampoco. Deme oportunidad de desayunar y ahorita nos vamos, a usted quiera. Sí, cómo no. O sea, le tenía mucha consideración porque pues, era un funcionario, era diputado local, era de los que había hecho ganar a López Obrador, ¿sí? Pasa por ahí, desayunan juntos y de ahí se va y se lo llevan a la cárcel. ¿Quién era el enviado de la Procuraduría? Que llega con todas las consideraciones con René Bejarano y se sienta a desayunar con él, espera que termine de desayunar y luego le abre la puerta para que se suba y llevarlo al reclusorio. El doctor Miguel Ángel Mancera. Él es el que se encarga de llevar a la cárcel a René Bejarano. Bueno, por eso, 15 años después, ahora que el juez Padilla Padierna le dicta 2 meses de cárcel a Rosario Robles por un delito que no amerita cárcel preventiva, cárcel oficiosa se le llama en términos legales, podía ser medidas cautelares, la fianza, pones dinero para que no te vayas, prohibición de que salgas del país, que todos los viernes vayas y firmes al juzgado, ¿sí? Pero no prisión. Le da prisión 2 meses. Y con todo y su vestidito blanco, todo a palacio. Yo conocí a Rosario cuando andaba de mezclilla y de guaraches y de camiseta. Después también la conocí cuando ya andaba todo palacio. Llega todo palacio de blanco y su mascada roja. Y así se sube la suben a la patrulla y la llevan a dormir ese martes desde temprano al reclusorio de mujeres de la Ciudad de México. ¿Qué declara Dolores Padierna? La justicia tarda, pero llega. Por eso algunos dicen, pues, el sobrino de la tía Lola se excedió en la justicia, ¿sí?
pues para hacerle el favor a su tía Lola, que dicho sea de paso, en la tesis con la cual se titula el juez Padierna, en la Universidad La Salle, le dedica la tesis a la tía Lola, por todo lo que le ha ayudado, ¿sí?, en su carrera, ¿sí? Entonces, aquí la reflexión que yo hago es la siguiente. Miren, yo no soy el juez, ni soy ministerio público, ni tengo por qué cuidarme legalmente de no decir. Yo estoy convencido de que Rosario Robles cometió esa tropelía y más. Yo estoy convencido porque yo la conozco, ¿sí? Y ha hecho esa y muchas otras estafas. Lo hizo siendo la secretaria de organización de Andrés Manuel López Obrador en el PRD. Yo lo viví porque yo era presidente del PRD. Rosario Robles puso a 2 personas aquí, no voy a decir sus nombres porque andan en Morena actualmente, ¿sí? Y además no hay razón. Yo le dije a Rosario Robles, yo como presidente del PRD en Sonora, te pido, Rosario, que no pongas a esas 2 personas, porque no son personas de fiar, no son personas honestas. Pues es mi gente y se queda. Bueno, ¿en qué consistían las Brigadas del Sol? Que conseguían personas a las cuales se les pagaba un sueldo, presentaban su credencial de elector y le daban el dinero. Lo inventaron. Consiguieron credenciales de elector y se quedaron con el dinero. ¿Le llegó a Rosario? No sé. De que hizo tropelías, las hizo. De que utilizó dinero de la Ciudad de México para hacer ganar a López Obrador el 2000, lo hizo, ¿sí? Yo estoy convencido de que Rosario Robles cometió esa estafa. Estoy convencido. Al juez, al MP le toca convencer al juez y al juez le tocará decidir. Que no va a ser el mismo Padierna, de acuerdo a al nuevo sistema. Va a ser otro tribunal que no tiene nada que ver con ellos. Muy bien. Pero ¿qué es lo que ocurre? Y es lo que me preocupa a final de cuentas. En los últimos días, ya tiene una semana en el reclusorio femenil, ya la convirtieron en víctima. Una persona que es, yo lo asumo yo personalmente, lo que voy a decir, que es una persona que es una funcionaria corrupta que no puede demostrar que no lo es. Yo en algún momento dado dije, todo el que ha sido funcionario público es corrupto a menos que demuestre lo contrario. Y conozco a mucha gente que lo puede demostrar. Rosario no es de las que lo pueden demostrar. El problema es que la manera como se está llevando a cabo el juicio ya la convirtieron en víctima. Y yo creo que si en un país un gobierno quiere hacer cosas diferentes, quiere hacer un gobierno diferente, distinto, también se tiene que conducir de manera distinta, aún con el peor de los delincuentes. Se le tiene que aplicar el debido proceso, porque si no, la reacción de la sociedad es convertirlos en víctimas, que es lo que está ocurriendo. Ahorita continuamos con este comentario porque también está pues todas las manifestaciones de mujeres que ha habido en la Ciudad de México. La verdad, eso también socialmente es muy preocupante, porque esa gente que ustedes han visto en la televisión, que han destrozado vidrios en la Procuraduría, etcétera, etcétera, es la gente, es la base de apoyo del presidente López Obrador y de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Y ahora están haciendo eso pues por todo lo que ustedes saben y que ahorita lo vamos a comentar. Pero bueno, vamos a hacer una pausa musical, vamos a tomar nuestro separador, lo vamos a colocar. Y ahorita Edna se acordó que esta canción de Joe Cocker, ¿sí? What a Little Help from My Friend, pues era la canción ¿de qué? De la serie Los Años Maravillosos. Los Años Maravillosos, que fue por a finales de los 80, el 90, 91, por ahí hasta el 93. Y efectivamente, así fue, con razones, dice, oye, ¿dónde la he escuchado? Pues la tomaron y fue un tributo que le hizo Joe Cocker a los Beatles, porque esa era una canción de los Beatles, ¿no? Bueno, ahora vamos a escuchar al cantante John Sebastian, no es Joan Sebastian, este John Sebastian, ¿sí? I had a dream, algo así como yo tuve un sueño, también del Festival de Woodstock, y enseguida continuamos. I had a dream last night.
laughed when I told them my dreams. I guess they all were so far from that kind of scene. Heard a song last night. What a lovely song it was. Y no vas a meter las voces. Thought I'd hum it all night. Unforgettable because all the players were playing together, and all of the heavies were light as a feather. All I remember is the feeling tomorrow, and as I recall, the rest will just follow. I had a dream last night. What a lovely dream it was. I dreamed we all were alright, happy in a land of ours. ¿Cuánto va? ¿La cortamos aquí? Para la última parte. Sí, la cortamos. ¿O cuántos minutos irán? A ver. Sí, se aguanta. Libro con L de libertad.